Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo y también amigos que nos acompañan en todas las transmisiones del IBPT, Instituto Vida para Todos. Y hoy estamos transmitiendo directamente del auditorio de la iglesia en San Pablo. Y el mensaje que vamos a transmitir es el número 19, cuyo título es La entrada del Rey en Jerusalén. Y la lectura bíblica es Mateos 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Antes de entrar en este mensaje en sí, yo quería decir algo de mi percepción del momento actual. El Señor ha hecho grandes cosas entre nosotros y nosotros estamos cada vez más teniendo conciencia de que nosotros estamos de hecho viviendo los momentos finales. La venida del Señor está muy próxima, más próxima de lo que nosotros imaginamos. Y el Señor necesita terminar su misión o su comisión como el Cristo. Y gracias a Dios, hermanos, Dios nos escogió para ser estos luchadores del tiempo final. No somos mejores que nadie, no tenemos capacidad, pero aprobóle a Él escogernos como la manada pequeña y le aprobó a Él darnos también su reino. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros seamos personas diferentes, que tengan un espíritu diferente, como los trabajadores de la última hora, como hablamos en el último mensaje en la estancia Árbol de la Vida. Los trabajadores de la última hora, ellos en verdad están en el mismo periodo de los trabajadores de las últimas 3 horas, porque en Mateos 20 los trabajadores fueron llamados de 3 en 3 horas. Y ya aproximándose de la hora de la conclusión, las 6 horas de la tarde, el Señor le aprobó a él llamar a los trabajadores de la hora número 5, de la última hora. Yo creo que nosotros somos estos trabajadores de la última hora. Que el Señor pueda darnos esta gracia de pensar las cosas fuera de la caja. Porque de la manera convencional que la iglesia viene actuando de 3 en 3 horas, no vamos a alcanzar la necesidad de concluir esta era. Por eso el Señor necesita de mí y de usted que nosotros podamos cooperar con el Señor. También no servirlo de una manera tradicional y convencional. Que el Espíritu pueda conducirnos para seguir de una manera acelerada, juntamente con el actuar de los 7 espíritus del libro de Apocalipsis. Y la era de Apocalipsis ya llegó. Nosotros hemos profetizado hace mucho tiempo que en el Salmo 110, versículo 3, que la aurora ya está llegando. Solamente los especialistas consiguen discernir que la hora ya está próxima. El sol ya está preparándose para despuntar y nosotros no queremos quedarnos durmiendo como los demás. ¡Aleluya! Que el Señor pueda usarnos como los trabajadores de la última hora. Yo no voy a repetir nuevamente todo porque fueron muchos mensajes importantes. Pero yo quiero volver a Mateo 16, solo para decir algo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, yo no sé cuál fue su percepción. ¿Qué falta para que Cristo realice? En Mateo 16:16 el Padre le reveló a Pedro y le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es aquel que fue ungido por Dios el Padre de una manera especial para hacer su voluntad y para dar fin a esta era. ¿Y cuál es la misión de él? Su misión es edificar la iglesia y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, la iglesia, yo quiero que ustedes tengan esta percepción nueva. Cuando nosotros hablamos sobre la iglesia, la gran mayoría de las personas piensan en una iglesia, una entidad religiosa, donde está aquel grupo que alaba al Señor, aquel grupo que lee la Biblia, ¿no es así? Aquel grupo que adora al Señor, hermanos. Pero yo quiero que ustedes tengan una percepción diferente. Cuando yo hablo de la iglesia y principalmente la iglesia edificada, ella se torna el reino. Y el reino, hermanos, es para invadir aquí en la tierra el reino de las tinieblas. Entonces, hermanos, por un lado, nosotros somos la iglesia que alaba, que recibe la palabra de Dios, pero por otro lado, hermanos, nosotros también estamos trabajando en dirección de que el Cristo fue incumbido. Él fue incumbido para edificar su iglesia. Él dice así: yo edificaré mi iglesia, dice él. Y enseguida él habla, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto quiere decir, cuando él, o mejor, en medida que la iglesia es edificada, el reino se fortalece, el reino de Dios se fortalece hasta el punto en que las puertas del Hades no prevalecen más contra la iglesia. Hermanos, es esto que quiero que usted perciba por otro ángulo, conforme a lo que estamos viendo aquí en la tierra, sirviendo en la iglesia. Estamos edificándonos unos con los otros, perdiendo nuestro egoísmo, perdiendo nuestro individualismo, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos. Recuerden todo lo que ya hemos hablado. Si estamos dispuestos, hermanos, a ser edificados en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y esta iglesia edificada se torna el reino. Y el reino, hermanos, va a derrotar a Satanás, derrotar al imperio de las tinieblas. Hermanos, es en esta batalla que nosotros estamos hablando. Por eso, él continúa hablando: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Quiere decir, la iglesia es el reino de los cielos. Yo quiero explicar esta introducción porque ustedes van a entender hasta el final del mensaje por qué yo comencé así. En el capítulo 17 comienza hablando, Mateo 17 habla sobre el monte de la transfiguración. Hermanos, es necesario para aquellos que están en el liderazgo, aquellos que están dando su vida para el establecer del reino, tengan la visión del monte de la transfiguración. Por un lado, hermanos, nosotros vimos a Jesús como aquella oveja que está siendo conducida al matadero, callado, quieto, no reclama nada, y también es como aquella oveja yendo totalmente quieta delante de sus trasquiladores. Él sufrió todas las injurias, él sufrió en manos de los principales sacerdotes y escribas, pero hermanos, él no abrió su boca para ofender a nadie. Pero hermanos, es necesario también que nosotros,
que queremos luchar por el reino de Dios, tengamos la percepción del poder y de la venida de nuestro Señor Jesús. Quiere decir, por un lado, Él para nuestra redención, para sacarnos nuestros pecados y traernos a su iglesia, Él necesitó morir como una oveja callada delante de los que los maltrataban, de los que lo mataron. Pero hermanos, nosotros tenemos que ver que en la lucha por el reino, nuestro Señor es un rey majestuoso. Pedro, en su primera epístola, capítulo 1, él vio la majestad del rey en el monte de la transfiguración. Y donde la gloria excelsa, él oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él apareció en la gloria, hermanos. Hoy el Señor vino a la tierra de una manera humilde y mansa. Pero un día, en su segunda venida, Él no vendrá masas. Él vendrá en la gloria de su Padre. Él vendrá como un relámpago. Él vendrá para juzgar. Hermanos, Él vendrá como el Rey del reino de los cielos, que el Padre escogió para regir todas las naciones con cetro de hierro. Por eso, hermanos, por un lado, nosotros vivimos la vida de la iglesia, yendo a las calles, predicando el evangelio, orando por las personas, rescatando a las personas para traerlas a la iglesia, materiales para la edificación de la iglesia, con mansedumbre, con amor, rescatamos a las personas para aquí. Pero por otro lado, hermanos, con relación al reino de las tinieblas, nosotros no somos malos. Nosotros no somos buenos, no. Aquí hay una lucha. La lucha del reino, de los reinos. Vamos a rescatar a las personas del reino de las tinieblas, traerlas al reino del Señor. Entonces, en este sentido, nosotros somos guerreros, somos luchadores, no somos buenos, no. ¿Está bien? Solo hasta ahí. Entonces, yo necesito entrar en Mateo 21 hoy. Oh Señor Jesús. Cuando llegamos a Mateo 20, habla de los trabajadores de la última hora. Queridos hermanos, nosotros no podemos más fallar. De una manera convencional, Dios llamó a los trabajadores de las 3 horas de la tarde para entregar la viña produciendo frutos a las 6 horas de la tarde, cuando termina el transcurrir del día. Pero estos trabajadores de las últimas 3 horas convencionales no pudieron cerrar esta era. Por eso el Señor necesita llamar a los de la última hora, a las 5 de la tarde. Excepcionalmente, Él fue a llamar a los de las 5 horas de la tarde para concluir el día a las 6 horas de la tarde. Por eso, hermanos, los que fueron llamados a las 5 horas de la tarde no pueden pensar de una manera convencional como los de las últimas 3 horas. Nosotros necesitamos tener urgencia. Por eso, Dios también tiene urgencia en esta última hora. Hermanos, Él hizo llegar, como dice, la era de los 7 espíritus. Hoy nosotros tenemos 7 espíritus recorriendo toda la tierra, acelerando el proceso. ¿Es así o no? Gracias a Dios. Estaba explicándole a los hermanos en la oración antes de venir a la reunión de que para una... Nosotros necesitamos de equipos. Usted necesita de equipos para vencer una guerra. Usted necesita de naves de guerra, usted necesita portaaviones, usted necesita de la aviación, usted necesita de la infantería, usted necesita de los tanques y necesita de la infantería para tomar cada contra el reino de Satanás. Hermanos, gracias al Señor, porque si alguien lucha aún con un fusil, no va a poder
vencer. Hoy las armas son más modernas. Hoy tenemos misiles con una precisión tremenda. Hermanos, el Señor también nos dio herramientas. Las herramientas que el Señor nos dio a partir del ministerio del hermano Don, todas ellas, hermanos, fueron intensificadas. Nosotros tenemos el colportaje dinámico, que en 3 años distribuyeron más de 6.500.000 libros. Como la semilla del reino de los cielos están en las casas de las personas para ecludir en cualquier momento. Nosotros tenemos el Avanza Joven, la fábrica de vencedores, envolviendo a muchos jóvenes que podrían estar de balde en el mundo, pero Dios en esta última hora, Él también despertó a muchos jóvenes para su reino. No solo jóvenes, despertó a muchos adolescentes. Por increíble que parezca, muchos adolescentes, hermanos, están alineados en este trabajo. No solo esto, los niños. ¿No es así? Los niños se tornaron nuestros soldados. Salió con sus nietos ayer, cuando terminó, ellos que dijeron, vamos a predicar el evangelio, fueron a orar por las personas. Terminada la conferencia, una familia volvió para su tierra de avión y su niño, no sé si 3 o 4 años de edad, en el pasillo del avión orando por los comisarios de vuelo. Hermanos, esto es lo que el Señor está haciendo. No somos nosotros lo que estamos haciendo, es el Señor que está haciendo, porque el Señor quiere acelerar el proceso. Y muchos jóvenes siendo alineados, y también el Señor ha levantado a nuestras mujeres con la red de conectadas. Ellas están alineando y ganando a muchas mujeres para esta guerra, para esta lucha. Y gracias a Dios, también los hombres no perdieron el tiempo, aunque atrasados, también ya es realidad entre nosotros la red de cuidado de los hombres de oración. Con poco tiempo ya tenemos 140 líderes, conductores de grupos. Esto tiene que ser millares. Y también nosotros tenemos que la red de cuidado para cuidar a los contactos que van surgiendo por el colportaje, por el Avanza Joven, por el contacto de los hombres de negocio. Nosotros estamos cuidando a muchas personas por la central de recepción y tenemos el QR. Puedo orar por usted que está esparcido por todo el mundo. Y nosotros tenemos apenas con un celular apuntado al QR, cualquier persona puede pedir oración y ser cuidado en cualquier parte del mundo. Es algo tremendo. Las herramientas fueron intensificadas. Nosotros tenemos el colportaje por hora, colportaje por oportunidad. Nosotros tenemos los hermanos y hermanas saliendo todo el día en su día a día, en la panadería, en los negocios. Nosotros podemos orar por las personas. ¿Puedo orar por usted? ¿Puedo orar por usted, hermanos? Es soltar al león. Nosotros tenemos al león dentro de nosotros, que nosotros no sabemos que tenemos. Yo tengo miedo de predicar el evangelio, no sé predicar el evangelio. Entonces haga lo siguiente. Apenas abra su boca, deje escapar esta frase. ¿Puedo orar por usted? El león que está dentro de su boca va a escapar de la jaula y va a hacer su trabajo. El evangelio va a ser predicado por causa de esta frase que usted dejó escapar. Hermanos, gracias al Señor nosotros tenemos estas herramientas maravillosas y los 7 espíritus están trabajando, las cosas están sucediendo porque el Señor tiene prisa. Nosotros no estamos aquí preocupados en ganar una iglesia grande, tener una iglesia grande. No, nosotros queremos hacer la voluntad del Señor.
Queremos que el Señor vuelva enseguida. La iglesia sea edificada. El Señor nos dio estas herramientas, todas estas herramientas de una manera maravillosa. El Señor intensificó todas ellas. Estaba hablando con los hermanos, por ejemplo, para que un carpintero haga esta mesa, él necesita de todo tipo de herramientas y hoy ellos disponen muchas herramientas modernas para hacer una mesa igual a esta. En pocas horas consigue hacer una mesa de esta. Imagínense ustedes en el tiempo de Jesús, carpintero, hacer una mesa de esto. ¿Cuánto tiempo llevaría? ¿No es verdad? Las cosas hoy cambiaron. Hoy nosotros tenemos los medios sociales. Tenemos el Instituto Vida para Todos. Está mandando misiles de vida para todo lugar, para todo el mundo. Estos mensajes serán oídos por todo el mundo. Y en el tiempo de Jesús no tenía esto. Hoy, desde su celular, usted puede hacer muchas cosas. Su WhatsApp, usted puede apacentar mucha gente, cuidar a mucha gente, ¿no es así? Entonces, hermano, por eso, no fue de balde que el Señor colocó a usted en este lugar. Vamos a despertarnos, vamos a ser diferentes, con un espíritu diferente, para con el hombre manso, humilde, lleno de amor, compasión, cuidando uno de los otros, ¿no es así? Ejercitar misericordia, perdón, amor, uno para con los otros, ¿no es así? Ahora, para con Satanás, para el imperio de las tinieblas, hermanos, nosotros somos imparables. Usted sabe que muchos años atrás, el hermano Don aún... El hermano Don estaba en su ministerio, estábamos en los Estados Unidos. Había mucha presión contra nosotros, mucha presión. Yo estaba hasta aún desanimado y ya estaba para volver a Brasil aún desanimado. Hoy por casualidad vi en un negocio una remera escrito así: Unstoppable. Imparable, de Nike. Yo la compré. Está en casa hasta hoy. Nosotros somos imparables. Bajo toda aquella presión, desanimado, el Señor me hizo ver esa remera. Me levantó el ánimo. Yo dije, el imperio de las tinieblas no prevalecerá contra la iglesia edificada. Nosotros somos... No sé si existe esta palabra en portugués. Somos imparables. Nadie nos va a parar porque nosotros tenemos el Rey del reino de los cielos delante de nosotros. Bueno, basta. Vamos al capítulo 21. Vamos a seguir. Oh, Señor Jesús. Ahora voy a entrar en el mensaje. Capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús le mandó, y trajeron al asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Muy bien. Primeramente, yo quería decirles a ustedes dónde queda Betfagé. Según una nota que está en la versión King James actualizada, dice así: Betfagé
En hebreo significa casa de los higos, Lucas 19:29. Según el Talmud, era una pequeña villa situada cerca de 1 kilómetro al este de Jerusalén. Esta distancia, hermanos, es aproximada. En una nota dice 1 kilómetro, otra nota dice más kilómetros, pero es aproximada. Situada cerca de 1 kilómetro al este de Jerusalén. No sé si se localizan en el mapa. Entonces, Betfagé estaba a 1 kilómetro al este de Jerusalén, en el lado sur del Monte de los Olivos. Aquí tiene inicio de la última semana de la vida humana de Jesucristo. De aquí en adelante, la descripción del Evangelio va a ser la última semana de la vida del Señor Jesús. Y también en Lucas, vamos a mirar Lucas 19:29. Lucas 19:29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Entonces, aquí la nota al pie de la King James actualizada de este versículo dice así: Betfagé era una aldea situada al este de la cumbre del llamado el Monte de los Olivos, cerca de 1,5 kilómetros de Jerusalén. Betania, donde vivía Lázaro con sus hermanas Marta y María, que eran grandes amigos de Jesús. Aquí está, vamos a ver, Lucas 10:38, Lucas 10:38, que dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y Juan, capítulo 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Ustedes saben entonces que nosotros tenemos, no sé si ustedes pueden visualizar, Betania es una aldea, Betfagé es otra aldea próxima una de la otra, que están al lado sur del Monte de los Olivos, y frente al Monte de los Olivos estaba el templo y Jerusalén. Y entre el Monte de los Olivos y el templo en Jerusalén estaba un valle llamado el Valle de Cedrón, o el valle que futuramente será el Valle de la Matanza. Puede ser que allí ocurra la guerra de Armagedón, la batalla de Armagedón. Voy a terminar de leer y les voy a mostrar a ustedes. Betania era otro poblado al pie del monte, cerca de 4 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. El Monte de los Olivos era una cresta montañosa con casi 2 kilómetros de extensión. El Monte de los Olivos tiene una cresta de 2 kilómetros de extensión, separada de Jerusalén por el Valle de Cedrón. Zacarías 14:4. Todo esto, hermanos, es para que ustedes sepan que la venida del Señor está cerca. 14:4 dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. ¿Quién estará sobre el Monte de los Olivos? Es el Señor en su venida, en su segunda venida.
Él va a colocar los pies sobre el monte de los olivos, que estaba enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad al sur, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Oh Señor Jesús, yo quiero estar juntos. Marcos 11:1. Marcos 11:1. Cuando se acercaron a Jerusalén, junto a Betsabé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Bueno, entonces vamos. Yo le voy a pedir que proyecten, solo para que ustedes tengan una idea, el camino que Jesús hizo para entrar en Jerusalén. No sé si está ahí. Sí, está ahí. Entonces, ustedes pueden ver ahí Betania. Ustedes ven ahí Betania, Betfagé, y ahí está el Getsemaní. ¿Dónde está Getsemaní, hermanos? Ahí en verdad está el monte de los olivos, de norte a sur. Es así que queda paralelo al templo. Ahí es el monte de los olivos. Y entre el monte de los olivos y el templo de Jerusalén, allí es un valle, el valle de Cedrón. Y Jesús hizo este camino desde Betania, fue a Betfagé, fue al monte de los olivos y entró en el templo por allí y fue a Jerusalén. Yo estuve con algún grupo de hermanos allí en el monte de los olivos del lado derecho ahí del templo. Y mirando el templo, casi estábamos en la cumbre mirando al templo. Y al frente nuestro estaba el valle de Cedrón y el monte de los olivos va de norte a sur. Nosotros estábamos ahí más o menos en el medio, frente al templo, hermanos. Donde nosotros estábamos pisando ahí era exactamente donde, cuando el Señor regrese, el pueblo de Israel será acorralado ahí en Jerusalén, en el templo, con el ejército de los 10 reyes cercarán al pueblo de Israel y el pueblo de Israel gritará por socorro y el Señor volverá para salvarlos. Él pisará en el monte de los olivos, un pie en el norte y otro pie en el sur. En el monte de los olivos, un pie en el norte y otro en el sur. Va a abrir un valle, va a abrir la montaña en dos partes y en medio va a haber un valle y por ese valle el pueblo de Israel huirá al oriente. Ustedes perciben, huirán al oriente, es donde el Señor volverá en el monte de los olivos para salvar al pueblo de Israel. Y otro mapa, un poco más amplio, otro mapa nos muestra, hermanos, que el Señor, Él partió desde arriba. Ustedes van en Mar de Galilea, Él salió de Galilea, Él descendió, solo que al este del río Jordán. Al este del río Jordán. Cuando habla de más allá del Jordán, es del lado este, porque el lado oeste, donde está ocupado por Israel, del lado este, hoy es Jordania de hoy. Entonces yo creo que en términos de geografía, en términos de terreno, era más fácil que Jesús viaje con sus discípulos al este de Jordán para descender hasta la altura de Jerusalén. Entonces, ellos descendieron al este del lado derecho, donde está Jordania, donde ven Jordania de hoy, y allí, cerca de Jerusalén, ellos cruzaron el río Jordán y fueron para aquella aldea llamada Betania, y fueron
para la aldea llamada Betfagé, y todo sucedió. Betfagé, todo lo que vamos a leer ahora, era para que ustedes se sitúen. Vamos a volver a Mateos 21. Mateos 21. Señor Jesús, el Señor necesitaba marcar el territorio. Dios necesitaba que su Hijo Jesucristo, como el Rey del reino de los cielos, que Él designó en Salmos 2, yo no tengo tiempo de leerle, Salmos 2, Él designó a su Hijo como Rey y Él va a reinar todas las naciones. Entonces, Él necesitaba marcar un territorio que su Hijo como Rey necesitaba marcar como Rey. Entrar en Jerusalén como rey. Esta es la historia. Nuestro Señor es rey. Él es el rey. Solo que en su primera entrada, Él entró de una manera humilde. Pero en su segunda venida no será más un rey humilde, no. Él vendrá en su gloria y en su poder, como los 3 discípulos vieron en el monte de la transfiguración. ¿Está bien? Pero yo quiero llamarles la atención en algo. Como yo leí todos aquellos versículos, espero que ustedes, como una lección dada, yo quiero decirles a ustedes, cada vez que yo leo Mateos 21, me surge una duda. ¿Por qué Mateos 21, en su descripción, en su registro, muestra que Jesús manda a buscar a un asna y a su cría, a su pollino? Él manda a traer a los dos. Y los discípulos ponen sus vestiduras encima de los dos y Jesús montaría encima de las vestiduras. Yo estoy pensando, ¿cómo hacen para montar 2 animales? ¿Usted ya tuvo esa duda o no? Siempre pensé, ¿cómo puede ser Jesús montar en dos de la madre y su hijo, su cría? Pero solo que en los otros 3 evangelios están registrados solamente que Jesús montó sobre el pollino. Solo sobre el pollino. Esto está. Vamos a ver, Marcos 11. No necesitan creer en mi palabra. Vamos a ver, Mateos 11, versículo 2. Y le dijo, hallaréis atado. No menciona al asna aquí, el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Lucas 19, versículo 30. Diciéndole, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. También aquí no menciona al asna. Juan 12, versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y realmente, si usted va a Zacarías, capítulo 9, vamos a mirar, Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10. Cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y aleluya. Oh, Señor Jesús. Pero hermanos, en la segunda venida ya no será más así. Porque este mismo capítulo dice, y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrantados y hablará paz a las naciones y sus señoríos serán de mar a mar y desde el río hasta los
fines de la tierra. El Señor, hermanos, vendrá para conquistar la tierra para sí. Entonces, volviendo a Mateos 21, allí, oh Señor Jesús, ¿por qué? ¿Por qué en Mateos menciona el asna y el pollino? ¿Por qué en Mateos menciona? Parece que el Señor haya montado sobre los dos. Hermanos, esto solo se consigue explicar con Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Vamos a mirar. Apocalipsis 12. Hermanos, es luz que el Señor nos da hoy para los trabajadores de la última hora. Versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Quién es esta mujer? Esta es la mujer universal que compone a todo el pueblo de Dios. Y hoy, hermanos, en la era de la iglesia, voy a explicar de aquí a poco, que el pueblo de Israel, el templo del pueblo de Israel fue interrumpido. El tiempo del pueblo de Israel fue congelado. Ellos van a volver a acción en la última semana de Daniel. Casi 2000 años es la era de la iglesia. Entonces, si usted usa esto, hoy esta mujer puede representar a la iglesia. Esta mujer representa a la iglesia. Y esta iglesia está embarazada, encinta, está para dar a luz un hijo. Este hijo, hermanos, hijo varón, es el asna con el pollino, con un animal del animal de carga. ¿Ustedes entienden? Este hijo varón, vamos a continuar. Versículo también, 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que representan a los ángeles que siguieron a Satanás después de su caída, y las arrojaron sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El hijo de esta mujer, hermanos, es la parte fuerte del pueblo de Dios, la parte que le interesa el reino. Es Sión. Jerusalén es todo, pero Sión es la fortaleza. Sión es donde David tenía una fortaleza para defender el reino de David. Hermanos, aunque la iglesia, toda la iglesia sea representada, es representado por Sión. Entonces, ¿quién está interesado en traer el reino de Dios hoy aquí en la tierra? No todos. Muchos cristianos están viviendo una vida que las personas del mundo viven. Nosotros no hablamos como en el tiempo de Noé. Unos se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. ¿No es así? Después del tiempo de Lot, no solo casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, sino que compraban y están sin percibir, viviendo como todo el mundo vive. Pero hermanos, el Señor necesita de un grupo de personas apercibidas, que estén buscando el reino de Dios. Que estén, hermanos, buscando la palabra profética.
que tengan un amor reverente a la palabra, y esta palabra está lavando, purificando, santificando a este grupo de personas, haciéndolas cada vez más fuerte para luchar contra Satanás, edificando la iglesia. Hermanos, no es la totalidad de la cristiandad que va a estar apercibido, pero el Señor necesita de este principio de vencedores. Toda la Biblia tiene el principio de vencedores, por eso habla de galardón, de recompensa. Para esto hoy que se dispone dentro del pueblo de Dios a luchar por el reino. Nosotros estamos aquí, ¿no es así? El Señor entonces va a madurar el momento en que el hijo de varón va a nacer. Y cuando nazca, el diablo quiere devorar porque es el hijo varón que lo va a derrotar a Satanás. Pero hermanos, Dios va a guardar al hijo varón, versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¡Aleluya! Satanás no va a conseguir devorarnos, porque cuando madure, cuando la iglesia esté edificada, cuando el hijo varón esté maduro para nacer, hermanos, nosotros vamos a ser arrebatados al tercer cielo, ya en la venida secreta de Cristo, en la venida secreta de Cristo. Por eso, hermanos, Mateos 1, como habla, que habla sobre el rey, Jesús como un rey, él tiene que detallar que existe un asna, y del asna es que viene el pollino. ¿Ustedes me entienden o no? El Señor tiene la iglesia como un todo. De la iglesia, hermanos, el Señor tiene los trabajadores de la última hora, los que luchan por el reino de Dios. Señor Jesús. El rey humilde montado en un pollino fue rechazado y odiado y por fin crucificado. Como resultado, el tiempo de la restauración es suspendida. Cuando hablo del tiempo de la restauración, habla del tiempo de los judíos. Y el tiempo del juicio sobre los hijos de Israel entró. Entonces, fue interrumpido el tiempo de los judíos en la economía de Dios. Esto está Mateos 23. Vamos a mirar Mateos 23. Versículo 37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es de... No me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Él vino por primera vez, entró en Jerusalén. Los judíos no lo recibieron, los líderes no lo recibieron. Entonces, Jesús rompió esa relación con ellos hasta que venga Él en su segunda venida. Ahí ellos van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir, el templo maravilloso que Herodes había terminado, había hecho algo majestuoso. Los discípulos admiraban la construcción. Jesús no se admiró. No quedará piedra sobre piedra. Y usted sabe que esto sucedió en el año 70 con el príncipe romano Tito. Destruyó
la ciudad y el templo. Entonces, nosotros vamos y el Señor no vendrá más. Manso en su segunda venida. Mateo 24-27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo humilde, manso, no. Él vendrá, hermanos, para juzgar. Él vendrá como relámpago. Por eso que Pedro, Santiago y Juan, ellos vieron el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando los líderes judíos crucificaron a Jesús, Jesús entonces ya profetizó que estas mismas manos que traspasaron, ellos van a lamentar, porque cuando usted ve la venida del Señor por segunda vez en su gloria, en su poder, hermano, van a lamentarse como un niño, porque ellos no reconocieron a Cristo como el Mesías, ellos mataron al Mesías que Dios mandó, y ellos llorarán porque Jesús vendrá en su gloria, en su poder. Por eso, hermanos, los líderes judíos perdieron esa oportunidad. Ellos rechazaron en su primera venida. Muy bien, entonces vamos a continuar. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a Mateo 21. Señor Jesús. Voy a continuar leyendo. Versículo 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo tendían en el camino. Y la gente que iban delante y las que iban detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces el pueblo, las multitudes lo reconocían. Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Él es el rey, él es nuestro rey. Muy bien, yo necesito seguir. Versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, aquí yo quería explicarle a ustedes algo, porque muchos no entienden exactamente el contexto de estos versículos, o algunos hasta tienen problema, por ejemplo, que los colportores vendan los libros, tienen problema con esto, hermanos. Los judíos venían de lejos, cada uno, monedas, traían monedas de su tierra. Ellos venían de todo el mundo a Jerusalén. Y en algún lugar ellos tenían que cambiar, porque el templo ellos tenían que pagar con moneda hebrea. Así como nosotros vamos a viajar para Europa, Estados Unidos, y vamos a las casas de cambio y cambiamos las monedas. Eso no tiene nada anormal, nada equivocado. Entonces, si hay algo que tiene costo, uno paga su costo, ¿no es así? Y no es nada razonable uno que venga de lejos, que venga o su oveja para sacrificarlo. Entonces llegaban a Jerusalén, en algún lugar ellos compraban, ya un poco diferente de aquel tiempo. Ellos compraban sus animales para sacrificar. Entonces en algún lugar tenía que comprar esto, solo que el contexto de que ellos transformaron la casa en cueva de ladrones tiene un contexto, porque el templo
tiene que ser llamado la casa de oración. Ahí tiene un objetivo. La iglesia tiene un objetivo. El lugar de adoración tiene un objetivo, que es adorar a Dios, oír la palabra de Dios. No podemos hacer perder este objetivo, pero esas cosas pueden ser hechas en otro lugar. ¿Es así? Entonces voy a leerle una nota de King James para que ustedes no tengan más confusión. El domingo después de su entrada triunfal, Jesús continúa su obra de purificación de la casa del Señor, iniciada 3 años antes. Esto está en Juan 2:14. No es esto de su última semana de la vida de Jesús. Juan 2:14, Jesús ya había dicho esto. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Aquí viene la explicación. Las ofrendas, las tasas y las compras de animales para sacrificio en el templo solo podían ser pagadas con monedas hebreas, un ciclo hebreo, pues las demás monedas eran acuñadas con la imagen de divinidades paganas o del emperador. Por tanto, había un servicio de... Sin embargo, esto debería ser hecho en el gran atrio exterior de los gentiles. Esto es un espacio reservado para esta actividad con más de 50,000 metros cuadrados. Específico para esto, un lugar de los gentiles. Muchos invadieron el recinto sagrado y varios sacerdotes, miren, lideraban la corrupción institucional del templo, puesto que al recibir los animales para el holocausto, en vez de efectuar el ritual, mataban y devolvían nuevamente a los comerciantes fraudulentos que los vendían sucesivas veces. Esto es fraude, ¿está bien? Entonces, vamos a ver el versículo 15. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes vinieron al templo, los ciegos y cojos y los sanos, pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo la maravilla que hacía, y los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignó. Y le dijeron, oye lo que esto están diciendo. Jesús le dijo, sí, nunca oíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Salió fuera de la ciudad y Betania y pasó allí. ¿Qué quiere decir esto? Los principales sacerdotes, estos líderes, hermanos, ellos estaban complicados con estas cosas fraudulentas. Los sacerdotes y los escribas se maravillaban de las cosas que Jesús hacían. Estoy leyendo nuevamente una nota al pie de la King James actualizada. Intentaron, al alegar que un maestro tan celoso como Jesús lo adorasen como si fuese Dios. Sin embargo, Jesús citó nuevamente las Escrituras y reveló que más una profecía acerca de él se cumplía en aquel momento. Salmos 8:2. Vamos a mirar Salmos 8:2. De la boca de los niños de los que maman, fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hermanos, gracias al Señor, nuestros niños están avergonzando al enemigo de Dios. Nuestros niños de 3 años están orando por las personas, predicando el evangelio. Nosotros necesitamos volver a ser niños.
Después que nos hacemos adultos, somos complicados, tenemos la mente muy compleja, no conseguimos hacer curvas. ¿Saben qué quiere decir curvas? Uno no puede hacer curvas por la inercia y se golpea con la pared de frente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a hacer curvas. Cuando el espíritu hace la curva, nosotros también tenemos que hacer. Los niños no tienen problemas, son flexibles. Entonces dice, ya, y ve, necesitamos volver a ser niños. Vamos a avergonzar al vengativo, al enemigo de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo entre nosotros en los últimos tiempos. Entonces, déjenme mirar. Jesús entonces fue a la casa de sus queridos amigos, Lázaro y sus hermanas, Marta y María, que estaban en Betania, una aldea al lado oriente de los Montes de los Olivos, unos 2 kilómetros al este de Jerusalén. Esta es una nota al pie de la King James actualizada. Esto es una imprecisión en cuanto a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. No importa, es para que usted tenga una idea de la distancia. Entonces, vamos a entrar en el versículo 18 de Mateo 21. Yo necesito terminar este capítulo. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y lo halló nada en ella, sino que hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida tu fe? Y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, Jesús entonces tuvo hambre, indica que él vino a buscar frutos de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la higuera representa a la nación de Israel. Entonces, eso está en Jeremías 24, yo no voy a leer, ustedes van a leer. Jeremías 24, 2, 5 y 8. Jesús, Dios, compara a Israel, a la nación de Israel, como una higuera que dan higos. Entonces Jesús, él tuvo hambre, vino a buscar frutos de la nación de Israel y no tuvo frutos. Entonces él la maldijo y nunca más tuvo frutos aquella higuera. Entonces la higuera es un símbolo de la nación de Israel. En aquella ocasión la nación de Israel estaba llena de apariencias, pero no tenía nada que pudiera satisfacer a Dios. Esta es una nota de la versión recobro. Entonces, no habían, saben, una higuera llena de hojas, linda, pero usted va a buscar frutos y no tiene frutos. Hermanos, así era la nación de Israel de la época de Jesús. Entonces fue maldecida y se secó. Ahí viene, al final habla del poder de la oración. Yo quiero enfatizar, hermanos, el poder poder de la oración, del puedo orar por usted. Cuando usted ora con fe, las personas entonces le piden, oren por mí, por esto, por aquello. Si usted ora por fe y también la persona recibe con fe, la oración va a ser realizada. Yo creo que esta semana que pasó, yo oré por un mozo y el mozo, yo le pregunté, ¿para qué usted qué necesita? Y él dijo, ore por mi familia, por mí, por mi esposa, mi relación con ella no es buena. Entonces yo oré, hermanos, cuando usted ora con fe, yo le dije a él que a partir de hoy su vida va a cambiar. Vamos a orar con fe. Las cosas suceden. Las cosas suceden. Señor Jesús. Por eso ustedes, colportores, cuando salen, no es cosa de nada. Cuando ustedes oran por las personas, oren con fe. Vamos a seguir. ¿Dónde estoy? Versículo 28.
Del 23 al 27, hermanos. Yo no voy a hablar mucho sobre esto. Y ustedes ya entendieron que Jesús dijo, ¿con qué autoridad? Le preguntaron con qué autoridad Jesús hacía todo aquello. Jesús no era obligado a decirles porque ellos no tenían buenas intenciones. Yo no voy a leer, ustedes saben, está claro en esos versículos del 23 al 27. Voy a leer el versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, acerca, ¿cuál de los 2 hizo la padre? Dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerle. Entonces voy a explicar aquí. Aquí, este trecho aquí, él habla de la transferencia del derecho de la primogenitura. Usted sabe que la nación de Israel tenía todo el derecho de primogenitura. El Señor vino aquí en la tierra primeramente para predicar el evangelio de la casa de Israel. Él les dijo a sus 12 discípulos cuando fueron enviados, no entren en la casa de gentiles. Yo vine para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él le dio todas las chances al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía el derecho de primogenitura. Tal es así que aquella mujer cananea, ¿recuerdan aquella mujer cananea? Jesús le dijo, no es bueno dar el pan a los perros. Voy a poner a los hijos encima de la mesa, pero Jesús ya no estaba encima de la mesa porque ellos lo rechazaban. El Señor fue para la tierra de los fenicios y la mujer cananea dijo, ya que el pan que los hijos rechazaron cayó en el piso y nosotros somos cachorros, somos perrillos, ven a curarnos, sálvanos también. Esto nos muestra, hermanos, que por el rechazo de la casa de Israel, este derecho de primogenitura recayó sobre los gentiles. Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos a mirar Lucas 15. Lucas 15, versículo 1 y 2. Se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todos los hijos menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Esto haciendo referencia a nosotros gentiles. Y cuando todo lo que hubo... Perdón, yo no leí el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos y deseaba llenar sus vientres de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Él resolvió volver a la casa. Ustedes ya saben esta historia, no voy a leer. Y el padre de lejos lo vio, lo abrazó y salió corriendo. Compadecido, lo abrazó y lo besó. Y el hijo dice, no soy ni digno de ser su hijo, pero el padre no quiso saber nada,
le trajo mejor ropa, le colocó anillo y sandalia en los pies y mandó a matar al novillo, hizo una fiesta y el hijo mayor quedó con envidia. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió el padre, mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndole desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo, con rameras, has hecho matar por él el becerro de gordo. Y entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, que era muerto, ha revivido, había perdido y es hallado. Esta es la condición, hermanos. La primogenitura fue rechazada y pasó a la iglesia. Hebreos 12:23 habla de la iglesia de los primogénitos. Y Juan el Bautista, el fundamento del reino de Dios es la justicia. Isaías 9:7, Jeremías 33:15. No tengo el tiempo para leer, ustedes lean en su casa. Yo voy a la parte final ya. Hay algo muy importante para hablar con ustedes. Mateos 21:33, que dice así. Y hoy otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, ¿quién es este dueño de casa? Este padre de familia es Dios y la viña era la casa de Israel, representada por Jerusalén. Y los hombres de Judá es la plantación que Dios amaba y él deseó. Vamos a leer Isaías 5. Oh, Señor. Isaías 5, versículo 1. Ahora, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en la ladera fértil, la había cercado y despejado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, cuando Dios escoge un pueblo, Él espera de este pueblo fruto, producir frutos buenos para Él, producir uvas buenas para Él. Pero hermanos, infelizmente la nación de Israel en el tiempo de Jesús ya había pasado por tantas y tantas calamidades espirituales y al final solo produjeron
o uva silvestre al Señor. Entonces voy a continuar, ustedes van a entender. 34. Y cuando se acercó en el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. ¿Quién eran los siervos aquí? Eran los profetas del Antiguo Testamento. Más los labradores, tomando a los siervos, a uno, los líderes de los judíos agarraban a los profetas, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, profetas, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vinieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Nuestro Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, fue enviado para su propia viña, para buscar frutos, pero ellos mataron al Hijo. Tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quiénes son estos otros labradores? Es usted y yo. Ya que la casa de Israel no le dio fruto, hermanos, la iglesia necesita darle sus frutos. Nosotros somos hoy estos otros labradores. Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra quedará quebrantada, y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Hermanos, aquí ya se refiere al reino. Ya no es algo tan bueno. El rey manso y humilde, no, aquí es lucha. Y oyeron sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos. Pero al buscar cómo echar de mano, temían al pueblo porque le tenían por profeta. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo quiero terminar hablando sobre esta piedra. Ustedes perciben que todo se remite a la edificación de la iglesia, porque sin la edificación de la iglesia no hay reino, hermanos. Sin la edificación de la iglesia, Cristo no puede volver. Sin la edificación de la iglesia, la voluntad de Dios no es hecha. Entonces, todo es hecho por la edificación de la iglesia. Esta piedra que soy yo, edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Ahí usted ve el reino. La edificación de la iglesia, hermanos, tiene como meta el reino. Oh, Señor Jesús. Es esto que quiero decirle a ustedes. Esta piedra, Señor Jesús. Isaías 28:16. Yo quería cortar, pero no voy a cortar. Vamos ahí. Isaías 28:16. Esta parte es muy importante, muy importante. Por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Jesús fue probada. Fueron hechas varias pruebas sobre él. Fue probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Zacarías 3:9. Yo quedo animado con esto. Versículo 9. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Ustedes ven los 7 espíritus de Dios aquí. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de esta tierra en un día. Miren lo que el apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 2. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, los judíos, los líderes judíos lo rechazaron, rechazado por los hombres, pero para con Dios escogida y preciosa. Hermanos, si usted quita a Cristo, se terminó. La voluntad de Dios no puede ser hecha. Se terminó. Y nosotros estaremos todos en el lago de fuego. Terminó. Hermanos, gracias a Dios, por eso que Él es una piedra preciosa. Preciosa porque de esta piedra nacerá la edificación. ¿Dónde estoy? Versículo 8 dice así. ¿Dónde estoy yo? Versículo 4, estoy ahí, ¿no? Más para Dios escogido y preciosa. Vosotros también como piedras vivas o que viven. Esta construcción no es hecha por materiales inertes sin vida. Esta construcción es viva. Esta construcción es hecha como piedra que vive, como una piedra viva que es Cristo. Y Él nos rescató de las calles y nos colocó en su casa. Nos hizo piedra para la edificación y no somos piedras muertas. Somos piedras vivas. Piedras vivas. Sois edificados. Casa espiritual. Hermanos, nosotros estamos siendo edificados. La casa espiritual para ser sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros
soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh, Señor Jesús. Y Él no solo es la piedra angular, y nosotros somos las piedras que estamos siendo edificadas. Él también es la piedra de remate que termina la construcción, que está en Zacarías 4:7. No voy a leer por falta de tiempo. Entonces, hermanos, esta piedra es... Oh, Señor Jesús. Estoy intentando economizar tiempo. Esta piedra es Cristo. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Daniel, capítulo 2. El versículo 32 al 33 describe la gran estatua del sueño de Nabucodonosor. Esta estatua se refiere al imperio babilónico, al imperio medo-persa. Espere. El imperio romano, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio macedónico y al final el imperio romano. Y se extiende hasta el día de hoy, mitad hierro, mitad barro. Y esta piedra que estamos hablando, que es Cristo, que fue rechazada por los constructores, esta piedra va a derrumbar esta estatua. Porque Satanás, él usurpó este mundo, el príncipe de este mundo. Él usurpó este mundo principalmente que usurpando a los gobiernos humanos. El gobierno humano fue establecido en el tiempo de Nimrod. Él construyó la primera ciudad llamada Babel. Su reino comenzó allí en Babel. Entonces el gobierno humano fue iniciado por Nimrod para mostrarle a Dios que el hombre no necesita más de Dios. El hombre se cuida a sí mismo, estableciendo gobierno, seguridad, alimento para sí mismo y entretenimiento para sí. Este es el gobierno humano. Hasta el día de hoy fue construida esta gran estatua mostrando a Dios que no necesitamos de Dios. Y Satanás domina, Satanás controla esta gran estatua sobre todos los reinos de esta tierra. Pero esta piedra que es Cristo, un día, hermanos, va a golpear sobre los pies de esta estatua. Y cuando golpee los pies de esta estatua, vamos a mirar, versículo 34. Esta una piedra y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y se lo sin que de ellos quedase rastro alguno. Hermanos, tantos héroes de la historia humana, nadie más se recordará de aquello. Se tornarán tamo que se irán por el aire. Hirió a la imagen, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 7, versículo 13.
Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí una nube del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acerca de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es esta piedra que va a golpear los pies del gobierno humano? Va a desmenuzar a todos y después se torna una gran montaña. Esta piedra no será solamente Cristo. Esta piedra ya, sobre esta piedra ya surgió la edificación. Por eso, hermanos, es importante que nosotros hoy trabajemos en la edificación. Vamos a servir juntos, sirviendo juntos, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz. Nosotros nos vamos a tornar un bloque tan sólido que las puertas del Hades no encontrarán espacio para dividirnos, para trabajar en nosotros. Nosotros vamos a ser un reino aquí en la tierra. La iglesia es el reino de Dios aquí en la tierra, tan sólido. Hoy nosotros vamos a ser parte de esta piedra y nosotros vamos a ver Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Ya estoy terminando, ¿eh? No sé si usted está con hambre. Apocalipsis 17, versículo 12. Los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes juntamente con la bestia. Estos tenían un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 cuernos son 10 reyes representando los reinos de este mundo bajo el comando, el control de la bestia, sobre el control de Anticristo, sobre el control de Satanás. Versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ustedes percibieron lo que leyeron o no? ¿Quién vencerá a los 10 reyes? Al ejército de las naciones es el Cordero. Pero no es solo el Cordero. Con el Cordero, los llamados, elegidos y fieles. Entonces aquella piedra no es solo Cristo ahora. Aquella piedra ahora tiene los elegidos, llamados, elegidos y fieles. ¿Es esto o no? Los llamados, elegidos y fieles, y ellos serán el ejército de Dios. En Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Él no será más un cordero manso, montado sobre un pollino humilde y manso, no. Sus ojos son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Pero él no está solo. Mira el versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ahí vendrán el fin, hermanos. Todo el reino de Dios será de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién hizo este trabajo, hermanos? Derrotando al anticristo, a las naciones que se unieron a Satanás. ¿Quién hizo este trabajo? Es Cristo con sus vencedores. ¿Quién quiere hacer parte?
entonces esta piedra se tornará en un gran monte. Es un proceso de aumento, un proceso de edificación y va a llenar toda la tierra. El gobierno de Dios llenará toda la tierra, hermanos, por medio de Cristo y por medio de sus vencedores que somos nosotros. Yo quiero ser uno de estos. Quiero hacer parte del Hijo varón. Él montó sobre un pollino para entrar por primera vez en Jerusalén. Él va a montar sobre el Hijo varón para venir por segunda vez, para asumir el reino de los 1000 años. Jesús es el Señor. Amén.